Saludos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite una vez más poder hablar, reflexionar acerca de la palabra de Dios. En tiempos difíciles en el cual estamos viviendo, es de suma importancia hablar de la misma. La palabra de Dios es nuestra lámpara que alumbra nuestro camino en medio de la oscuridad. Y veremos hoy un pasaje bíblico en Jeremías 18, en el Antiguo Testamento, profeta Jeremías, profeta mayores, y cómo Dios hace un llamado al pueblo de Israel, presentándose aquí como el alfarero, y un llamado también para nuestros días, como pueblo de Dios, el cual dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, lo suyo no le recibió, mas a todo el que le recibe le dio potestad, de ser llamado hijo de Dios. También dice la palabra de Dios que fuimos injertados como pueblo de Dios, para ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, que también somos parte de Él mediante el injerto a través de la sangre de Cristo. Y vamos a leer este pasaje bíblico en Jeremías 18, capítulo 18. Y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel. Dice Yahweh: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Pedimos al Señor en este momento que Él sea tomando el control. Jesús, te pedimos en esta preciosa mañana que tomes el control, Dios, que esta palabra pueda ser para levantamiento, para restaurar, para redarguir, para que el hombre sea enteramente preparado en la palabra de Dios. Te pedimos que tomes el control. Da conocimiento mediante tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El alfarero. En este breve mensaje estaremos haciendo una breve introducción de la historia de lo que es el alfarero, en qué consiste, de dónde proviene, cómo Dios moldea, da forma al pueblo de Israel y en la actualidad al pueblo gentil, al pueblo no israelita, el que ha creído en su palabra. Enseguida pasamos a la historia. Aquí el profeta Jeremías, el Señor le hace un llamado para que vaya a un alfarero y vea cómo trabaja esta persona. Se dice, según la historia, que la alfarería es un oficio utilizado en la antigüedad, tanto en Israel como en Egipcio. Data de 4000 años antes de Cristo. Este oficio es una conjugación de una persona, a veces con un ayudante, en el cual trabajaba la arcilla para hacer uso utensilio, tanto tinaja para agua y diferente uso doméstico, vasija doméstica. Para esto eran los fines del uso del barro en manos del alfarero. Utilizaba un instrumento, una máquina en el cual pedaleaban de forma mecánica y
trabajaba esta persona, este alfarero, con esta arcilla, y luego que tenía su barro hecho, lo introducía en un horno para que éste tomara consistencia y fuera resistente para el uso en el cual se destinó. Debemos tomar en cuenta que aquí el profeta Jeremías, el Señor lo instruye para que vaya a una casa de alfarería. Y pensando así, me recuerda lo que establece en Génesis capítulo 2, versículo 1, el cual expresa que Dios, después que dijo, hágase en la naturaleza todos los elementos, el sexto día dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice la palabra de Dios que Él tomó del polvo y de ahí sopló aliento de vida, le dio forma al ser humano que conocemos hoy en día, para que tenga vida y vida en abundancia. Es decir, que nosotros ahí fue que ocurrió el primer trabajo de alfarería. El Señor tomó del polvo, trabajó la plataforma del ser humano para que fuese hoy en día lo que somos, un ser creado a imagen y semejanza. Por los tiempos han querido tergiversar, han querido desviar el concepto del principio. Este fue el primer alfarero, el Señor Yahweh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando para formar algo especial. Y fue tan especial la creación de Dios, que Dios creó, separó el agua, separó, formó, dijo, expresó el sol, la luna, la vegetación, los animales, todo. Pero cuando llegó al hombre dijo, hagamos. De la gran relevancia, de la gran importancia de este alfarero, el cual trabajó para que nosotros seamos vasos de honra, como establece el apóstol Pablo, vasos de honra para su gloria y su honra. Y aquí el profeta Jeremías, de cientos de años antes de Cristo, el Señor Yahweh, Jehová en español, lo envía a la casa de Israel, debido a que la casa de Israel estaba pasando por situaciones muy difíciles. Y le dice, palabra de Yahweh, que vino Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en mi mano. Y volvió y la hizo otra vez, y la hizo otra vez la vasija, según me pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros este alfarero, o casa de Israel? Dice Yahweh, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Lo mismo que hace Dios. Le muestra como un alfarero, cuando se le daña una vasija, dice, según el conocimiento, él tira esa vasija y vuelve a formarla. ¿Por qué? Porque aquí presenta la autonomía, la soberanía, el poder, la potestad de Dios como creador. O le podremos decir como barro al alfarero, ¿qué debe hacer con nosotros? Obviamente hay gente que en su rebeldía y en su mente carnal han querido cuestionar la potestad de Dios. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué si Dios existe hay tanta muerte, tantos niños inocentes? ¿Por qué mi madre falleció? ¿Por qué mi padre falleció? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué Dios no estaba en ese momento? ¿Por qué tengo una enfermedad terminal? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nos preguntamos. Le preguntamos al alfarero, ¿podrá el barro preguntarle al alfarero? La respuesta es no. Asimismo, Job, en su momento difícil, esta historia, a la altura del capítulo 45, cuestiona a Dios acerca de la prueba difícil en la cual se encontraba. Y luego Dios le responde, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Le dirá tú al Leviatán qué hacer. Le dirá, ¿dónde estabas cuando estaban las tinieblas?
¿Dónde estaba? Y empieza un sinnúmero de cuestionamientos, respuesta a lo que Job estaba cuestionando acerca de Dios. ¿Significa esto que nosotros no tenemos el poder? Dios no nos ha dado la potestad para cuestionarlo a Él. Él es soberano, le dijo a Moisés: yo hago con quien quiera tener misericordia, tendré misericordia. Nadie puede cuestionar el poder de Dios. Y cuando cuestionamos a Dios, estamos infringiendo una autonomía que Dios nos ha dado para respetar a nuestro Creador. Lamentable y desgraciadamente caemos en esta situación. Pero para esto debemos entender quién es el alfarero. El alfarero fue el que nos formó, el que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, debemos de pensar muchas veces dónde estaba Dios y dónde estaba Dios. Y nosotros preguntamos: ¿y dónde estaba tú? Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Nuestra actitud, ¿cómo es? ¿Acaso Dios, cuando estuvo aquí Jesús en carne y en forma de Dios en ese cuerpo humano, Él anduvo como nosotros andamos? Él nos dejó el modelo a seguir. Ejemplo es dado para que sigamos las pisadas de Él, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué cuestionarlo a Él? Si Él, cuando estaba antes de ir a la cruz, dijo: Padre mío, dice que grandes gotas como de sangre salían de su frente, y dice que era muy fuerte lo que estaba pasando una noche antes de su muerte, y le dijo al Padre: Padre mío, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo Hijo de Dios encarnado dijo esta palabra. ¿Cuánto más nosotros debemos entender que Dios que tiene potestad y autoridad? Y nuestra conducta dicta lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Por qué tanta violencia? Porque la arcilla se ha descuidado del consejo del alfarero. ¿Y por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto desvío de lo que Dios formó, de lo que Dios hizo tan precioso, de lo que Dios en el principio decidió hacer con la Trinidad para nosotros? Un ser esplendoroso que soyugara, que tomara el control de la tierra, de la vegetación, de los animales, y que de ahí podíamos tomar el control de todo esto. Pero hoy en día, ¿en qué estamos? ¿Qué está sucediendo? La arcilla le está diciendo al alfarero cómo debe hacerlo. Y dice el profeta Jeremías, retomando la historia, después que él vio al alfarero que la vasija se dañó y volvió a restaurarla, le vino, dice la palabra de Dios al profeta Jeremías. No como este profeta que hoy en día existe, un profeta que su fin es envenenar al pueblo, su fin es la mercadería, su fin es doblar, desviar de Dios lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Este es un profeta que Dios llamó con altura, un profeta en el cual se entregó por la causa de Dios, la cual Él le encomendó. Y en esta oportunidad dice la palabra de Dios que cuando Él salió del alfarero, vino palabra de Dios. Y esto es lo que le expresa. Ahí estamos en el capítulo 18 de Jeremías, en la altura 7, del versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Aquí expresa lo que Jeremías estaba observando en el alfarero, cuando quebró la vasija para luego restaurarla. Él dice que a esos pueblos, a los pueblos, a los reinos, Él arrancará y derribará. Pero si esos reinos en el cual se levantan contra Israel se arrepienten, Él cambiará de opinión, dice la palabra de Dios. Y dice que en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar.
Este es el poderío del alfarero. Él hace lo que quiera, con quien quiere, cuando quiera y como Él quiera. Este es el poderío de Yahweh, de Elohim, del Adonai, del mi Señor, el príncipe de paz. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros dioses, de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno según el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es decir, que el pueblo de Israel estaba desviado, estaban en lo que hoy en día está ocurriendo, en idolatría, idolatrando imágenes. Dios dice: no haga imagen. ¿Y qué hacen muchas religiones? Imágenes para adorar, para postrarse delante de Él. Y dice la palabra de Dios que su ira se levanta contra todo aquel que hace imágenes. Dice la palabra de Dios: en los cielos, de lo que hay en los cielos, debajo de la tierra y en la tierra, Dios está en contra de los ídolos. Él se llena de furia y de celo, porque dice: solo a tu Dios adorará y a Él solo te postrará. Él aborrece las imágenes. Él no quiere imágenes de ninguna clase, ni de Él quiere imágenes. Él quiere que uno entienda que Él desea de nosotros es obediencia más que sacrificio. Él aborrece desde el principio al hablado en contra de los ídolos, y por esto Él se encuentra enfadado contra el pueblo de Israel, porque Él ha dicho: en vano habla el Señor, en vano nos dice, porque iremos en pos de ídolos y haremos cada uno según nuestro pensamiento, nuestro malvado corazón. Es decir, que ellos estaban obstinados, estaban airados para ir en contra de lo que Dios le había dado, le había dicho. Y hoy en día no es menos de ahí. La maldad se acrecienta en todas las magnitudes. ¿Y por qué? Porque nuestro corazón está postrado a la avaricia, que es considerado idolatría. Todo lo que tú colocas cambia por Dios es un ídolo. Sea la riqueza, sea la familia, sea las propiedades, sea lo que sea que tú cambies y poner en primer plano antes que Dios, ese es tu ídolo. Y Dios considera esto abominable, aborrecible delante de Él. Y por esto estas palabras tan fuertes contra el pueblo de Israel y contra nosotros también. La idolatría, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, debe entender que ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Lo dice una y otra vez las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué entonces nosotros nos obstinamos? ¿Por qué nuestro corazón está perdido hacia la idolatría? ¿Por qué quitamos la mirada de quien nos creó, del alfarero, del que tiene la potestad contra nosotros? Quien tiene la potestad a favor de nosotros también. ¿Por qué razón? Y sigue diciendo la palabra de Dios, hablando contra el reino de Judá, donde provino nuestro Mesías, el reino de Judá, perdón, donde el oriundo de Jesús, de allá de Judá, de este reino. Dice: por tanto, así dice Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. O sea, lo consideraban virgen el pueblo de Israel. Y dice: faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, o objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por allá, por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano lo esparciré delante del enemigo, le mostraré las espadas y no rostro en el día de su perdición. Te invito a leer la historia de Israel. Cómo Israel ha sufrido grandemente
cómo los pueblos paganos, entiéndase los asirios, en una oportunidad dispersaron al pueblo de Israel. Las 12 tribus, especialmente 10 de ellas, fueron dispersadas en todo el mundo. ¿Para qué? Para que no volvieran, para desaparecer a Israel. Y esta es la fecha, se están integrando, pero se han juntado con el pueblo gentil y han sufrido por los años, por los siglos de los siglos, mucho asedio, destrucciones. El templo de Dios 2 veces destruido. En el tiempo de Babilonia, Nabucodonosor también tomó el control de Israel. Muchas destrucciones. En el año 70, destrucción del templo. Ha ocurrido tantas luchas y tantas situaciones muy fuertes contra el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que todo fue porque ellos decidieron poner a Dios de espalda. Y Dios le dice, serán destruidos y vendrán reinos contra ellos y serán acabados. La palabra de Dios muestra cómo este pueblo ha tenido muchas situaciones de calamidades contra sus niños, contra sus mujeres y hombres. Ancianos también han sufrido vergüenza, desgraciadamente, y todo por postrarse, por seguir a los ídolos paganos de las demás naciones. Han sido subyugados, han sido destruidos, y una vez ellos han vuelto a Dios, Dios lo ha estado restaurando. Y ahí tenemos el ejemplo de miles de años. El pueblo de Israel se sigue siendo restaurado porque se está volviendo a Dios, está volviendo a los principios en el cual Él dejó establecido. Y hoy por hoy es una nación fortalecida, y se han levantado muchas naciones contra ellos, pero no han podido, porque Dios está con ellos. Esto es un gran modelo para que nosotros entendamos en nuestra vida que Él es el alfarero y nosotros el barro. ¿Acaso podrá el barro decirle al alfarero qué hacer? Bendiciones.